Nosotros estamos en nuestra serie Vida en Orden, vamos ahí terminando, ya estamos en la 7ª semana, vamos terminando, cerrando todo eso, y para cerrar tenemos que hacer una pregunta muy básica: ¿qué hacemos después que llegamos al final? ¿Qué hacemos cuando logramos la meta que teníamos pensado? ¿Qué hacemos cuando alcanzamos lo que era por mucho tiempo, lo que fue por mucho tiempo algo tan soñado? Quizás muchos de ustedes que pasaron un buen periodo de pololeo, o quizás estaban ahí solteros por mucho tiempo, pensaron: pucha, mi sueño es casarme, o casarme con tal persona. Y resulta que llegó el día y te casaste, ¿y qué? Mi sueño es entrar a la universidad. Bueno, pues entraste, ¿y ahora? Mi sueño es salir. ¿Saliste? ¿Y qué? Fíjense que muchas veces nosotros tenemos un sueño, una meta, y alcanzamos esa meta o este sueño, este proyecto. De repente uno se puso en el corazón: mi sueño de la vida es comprar mi casa propia. Y te la compraste, ¿y qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo nosotros logramos mantener la meta o mantener la atención después que alcanzamos a la meta? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué hacemos ahí? Ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol. Entonces, en un campeonato que se disputa a puntos, o sea, que se disputa con el que gana, el que tiene más puntos, el gran desafío de la mayoría de los equipos es ser puntero. El problema es que cuando uno ya es puntero, ¿cómo que no tiene tantas metas más? Porque mantener es menos apasionante que conquistar. Cuando yo llego a la punta de la tabla, ¿hacia dónde voy? Ahora, el gran temor es no perder. Y cuando uno se preocupa en no perder, empieza perdiendo. Es así. Mantener es difícil. Por eso tenemos que repensar cómo manejar las cosas. Pensemos, por ejemplo, en la dieta. El sueño muchas veces de uno es: voy a bajar 5, 10, 15, 20 kilos. Se esfuerza, se planifica y lo logra. Pero el problema es: ¿qué hago con eso después que lo logre? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tratar de mantener eso? Mientras yo estaba en la adrenalina de la búsqueda, de la organización, y me puse las pilas, pero de repente uno se pregunta: ¿viviré toda mi vida de dieta? ¿Qué voy a hacer cuando llegue allá? Esa es un poco la situación que encontramos en Nehemías, el capítulo 6. Ya desde el versículo 1 vemos cómo se camina todo para el cierre. Y caminando para el cierre de la obra, para la conclusión de la obra, los enemigos de Nehemías tramaron ahí al menos 3 intentos de, si no podían interrumpir la obra con amenazas físicas, la estrategia pasó a ser: tenemos que eliminar a Nehemías. Trataron de hacer eso 3 veces, 5 veces en realidad, llamando a Nehemías a que fuera a una reunión en un lugar neutro, pero más que nada era para ponerle fin a su vida, probablemente, o para secuestrarlo o algo así. No lograron eso, entonces trataron de desmotivar a la gente, diseminando mentiras. Ellos dijeron: tú estás aquí armando el muro para que tú puedas ser rey sobre ellos. Inventó un montón de mentiras, y como no había redes sociales, el tipo tuvo que ir y decírselo públicamente a todos. Pero eso tampoco funcionó. Y el tercer intento fue pagar a un supuesto profeta a que dijera a Nehemías que él recibió una revelación del Señor. Él sabía que sus enemigos iban a venir a matar a Nehemías, y por lo tanto Nehemías debía huir y esconderse en el templo. Pero Nehemías no era sacerdote, Nehemías no estaba habilitado a entrar en el templo. Se cree incluso que Nehemías fuese eunuco, es decir, Nehemías había sido mutilado físicamente, y por lo tanto no podía entrar en el lugar santísimo porque le era prohibido. Es decir, hacerlo sería cometer un pecado. Si Nehemías fuera desacreditado en cuanto a su moralidad, ellos podían decir: mira, ese hombre que ustedes siguen es un pecador, y con eso interrumpir la obra. Pero Nehemías era muy vivo y dijo no en las 3 ocasiones.
resulta que llegamos aquí al versículo 15. Dice, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. La reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días, los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías, pues muchos de los judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías, hijo de Arab, y que su hijo Johanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaron bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. A los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían construido. Ese es un poco el contexto en el cual se encontraba Nehemías. Todavía enfrentando dentro de los propios líderes del pueblo, gente que le trataba de serruchar el piso, gente que hablaba bien de sus enemigos en su presencia, y hablaba de Nehemías en la presencia de ellos. Nehemías, no obstante, sigue trabajando y terminando la obra. Él tenía que trabajar para que la obra se mantuviera. Él tenía que trabajar para que la cosa ahora funcionara. La pregunta es, ¿logramos construir el muro? ¿Y qué? Nehemías podría decir, mira, yo vine solamente para construir el muro, así que lo demás arréglense ustedes y me voy. Hice mi parte y yo creo que cada uno tiene que hacer su parte. Yo hice la mía, ustedes hagan la de ustedes, porque estos aquí ya me están haciendo la vida imposible y está muy complicado, así que me devuelvo. Yo tengo un compromiso con el rey, tengo un trabajo allá, no estoy haciendo eso para conquistarme nada, para ganarme nada, estoy haciendo eso para servir. Serví, ya hice mi parte, me voy. Muchos de nosotros haríamos eso. Otros podrían decir, mira, la cuestión está tan difícil que dejemos así nomás, hagamos un acuerdo con ellos, hagamos paz con nuestros enemigos y tratemos ahí de poner un punto medio. El problema es que estos enemigos no eran enemigos solamente en el campo político, eran enemigos espirituales. Lo que ellos querían era subjugar al pueblo para seguir teniendo poder e influencia. Entonces cualquier acercamiento con ellos era de por sí pecaminoso. Ese era muy tentador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo mantener el logro de la construcción de los muros? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Las preguntas que se podría hacer Nehemías en su momento tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo lograr un desarrollo continuo cuando llegamos a la meta? ¿Cómo lograr seguir creciendo, seguir avanzando, seguir ordenando la vida, seguir viviendo de la manera que Dios quiere que vivamos después que hemos logrado ciertas metas que hemos puesto en un momento? Y hay 3 pasos que Nehemías dio aquí que nosotros debemos dar también. Lo primero que hizo Nehemías es entender que para que las cosas siguiesen avanzando, él necesitaba de una estructura de liderazgo sabio. Él necesitaba de líderes sabios ahí. Es por eso que vemos que en ese contexto no solamente él llama a personas, pero él se pone como un líder sabio que ayuda a entender qué significa conquistar el resultado que uno buscaba. Fíjense que Nehemías propiamente tal, él primero no se dejó llevar por las tentaciones. Una vez que se termina la adrenalina de la construcción, esas tentaciones podrían ser muy, pero muy complejas y muy tentadoras y muy difíciles de abandonar. Nehemías no dejó llevarse por ninguna de ellas. Él fue el tipo de líder que el pueblo necesitaba hasta el final. Y ese es el punto acá. Un liderazgo sabio es un liderazgo que nos lleva hasta el final.
estamos hablando de cómo mantener después que alcanzamos la meta. Lo primero que tenemos es que alcanzar a la meta. Tenemos que llegar hasta el final. Usted puede estar perdiendo un partido hasta los 43 minutos del segundo tiempo. El partido no termina en cuanto no se acaba. Todo puede pasar. Todos los partidos pueden darse vuelta. Si usted tuvo la bendición alguna vez en su vida de haber visto una reproducción de ese partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en 2017, 16 parece, 17 fue. Se dieron vuelta. 6-1, tenía que ganar, revertir 4 goles. Hicieron en 5 minutos hicieron 4 goles. Todo es posible. Mientras no termine el partido, todo es posible. Nehemías estaba ahí en ese capítulo 6, en los 45 del segundo tiempo. Todavía no terminaba. Todavía no ponía las puertas. Todavía había oportunidad de que todo se echase a perder. Imagínense el dolor después de tanto esfuerzo, tanta dedicación, por una tontera, echar todo a perder. Un liderazgo sabio conduce hasta el final. Es así también en la vida, es así también en el matrimonio. No se termina cuando están ahí enfrente al juez o enfrente al pastor y dicen, sí, te amo, todos vestidos elegantemente, todos felices, qué sé yo. No se termina ahí. De hecho, inicia ahí y la jornada es larga. No se termina cuando nacen los hijos, no se termina cuando los hijos se van, no se termina ni siquiera cuando se casan los hijos. La jornada sigue. Es importante aprender el concepto de que yo debo llegar hasta el final. Y no termina mientras Dios nos diga que debe terminar. Un liderazgo sabio conduce hasta el final. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Él no dejó de trabajar. Él no se distrayó con nada ni con nadie que no fuera el llamado de Dios para su vida. Y eso es muy importante para todos nosotros. Pero Nehemías no solamente tenía atención en el trabajo, pero también buscó gente adecuada para el tipo de trabajo necesario. Nehemías entendía que para que la cosa funcionara a largo plazo, él necesitaba de otro tipo de liderazgo en el local. Él entendía que su función ahí era temporal. Él tenía una fecha de regreso, él tenía un plazo, él tenía un trabajo en otro lado. Él podía subir a la memoria o llevar a su mente proyecciones. Si yo me pongo como rey aquí, fácil. La gente me quiere, mira lo que hice por ellos. La gente me cree. Yo tengo respaldo del rey. Yo me pongo aquí y yo me quedo aquí. A lo mejor no regreso nada para allá. Quedo aquí, no. Me quedo y así tengo mucho respeto, tengo autonomía sobre ellos y puedo trabajar feliz. Nehemías no se creyó el cuento. Nehemías entendió su llamado y la validez de su llamado. Por lo tanto, Nehemías elige a hombres del pueblo, gente que ya estaba ahí, que siempre estuvo ahí, gente reconocida por el pueblo, pero sobre todo gente fiel a Dios, gente que tenía profundo temor a Dios, y los puso a cargo. No solamente a uno, sino que puso a 2, exactamente para que fuesen capaces de alcanzar y servir a toda la demanda que la ciudad de Jerusalén presentaba. Eso es muy importante cuando nosotros entendemos que el tipo de persona que él puso no era simplemente de su confianza, sino que eran personas que temían profundamente a Dios. Y temer profundamente a Dios puede llevar a que en algún momento la decisión que esa persona va a tomar va a ser una decisión que no siempre necesariamente esté de acuerdo conmigo políticamente, pero va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Si nosotros queremos, al alcanzar la meta, mantenernos en el mismo camino que Dios nos puso, creciendo, trabajando, sirviendo, si queremos que nuestra familia siga creciendo, si queremos que nuestra iglesia, que nuestra vida siga en crecimiento, según Dios quiere, nosotros debemos ser sabios y debemos trabajar con gente sabia, debemos escuchar gente que teme a Dios, debemos escuchar gente que ama a Dios, debemos caminar con ese tipo de gente. Porque los consejos, o como decimos, los arquitectos de obras que están listas, existen a los montones. Después que hayan logrado, un montón de gente te va a decir un montón de ideas. Nadie te va a decir antes, pero después sí. Después que haya conquistado, después que haya terminado, después que haya pasado por toda la tribulación, la lucha, y haya sufrido y haya logrado el éxito, la gente va a decir, no, pero debías haber hecho eso otro.
Debemos escuchar personas que aman a Dios y que por amar a Dios profundamente nos aman a nosotros también. Pero aman a Dios más que a nosotros, a punto de decir, oye, tú estás equivocado. Ese tipo de gente necesitamos en nuestras vidas, para que podamos mantenernos en el foco de Dios para nosotros. Necesitamos estar cercados de personas que nos ayuden a mantener el foco. Gente que aportan a la causa de Dios en nuestras vidas. Gente que no son una carga, sino que son aquellos que nos ayudan a cargar nuestras cargas, mientras nosotros cargamos las de ellos también. Nehemías sabía eso y por eso puso líderes sabios ahí. Y es importante entender eso. Es necesario pensar en el futuro. Y para pensar en el futuro adecuadamente, yo necesito personas que me ayuden a pensar el futuro conmigo. Por eso necesitamos una familia, por eso necesitamos una iglesia, por eso necesitamos de amigos, personas que nos puedan discipular, orientar, aconsejar, para caminar junto con nosotros. Porque cuando nosotros estamos solos, nosotros pensamos todo tipo de tontera. Todas las imbecilidades que pasan por nuestras mentes pasan cuando nosotros estamos solos. Por lo tanto, debemos caminar con gente que nos ayude a quitar de la cabeza estas tonteras, para que pensemos las cosas como deben ser, como Jesús quiere que sea. La segunda cosa, y es importante, el texto bíblico también nos apunta eso en el Nuevo Testamento, cuando Pablo orienta a Timoteo, ¿no? Que él debe encontrar hombres sabios que sean capaces, obviamente, de compartir eso con otros. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo entonces orienta a Timoteo a que pueda multiplicar esa enseñanza, multiplicar esa información, pero no a cualquiera, sino que personas sabias. Porque personas sabias saben administrar sus propias pasiones, sus propias luchas y sus propias tentaciones, de tal manera a rendirse más y más a Jesucristo, para que Cristo sea más glorificado en su vida. Eso es lo que hace una persona sabia. Por lo tanto, Pablo identifica o orienta a Timoteo a que él identifique personas sabias, como él hizo con Timoteo. Así como yo te elegí a ti, elige tú a otros, para que ellos sean capaces de hacer lo que deben hacer. También debemos nosotros hacer eso. No estaremos por siempre en la misma función que desempeñamos. Puedes pensar en su local de trabajo. ¿Quién te va a seguir cuando no estés ahí? Quizás uno se cuestione, pero ¿por qué me importa si no es mi empresa? Si en todo caso, si yo me voy, van a contratar otro. Y hay un montón de gente queriendo trabajar. Pero no es tan así, ¿no? Si yo no solamente dejo el trabajo por otro, sino que yo voy a un nivel superior, si yo voy entonces a emprender, o si yo soy ascendido en mi trabajo, ¿qué legado estaré dejando? También pienso en la familia. Formar líderes sabios implica formar niños, hijos sabios, entrenarlos, capacitarlos para vivir la vida. Eso es lo que Nehemías estaba haciendo para que su obra hubiese tenido un impacto a largo plazo. También la segunda cosa que Nehemías hizo fue mantener una atención constante. Nehemías estaba muy consciente de que aquellos enemigos estaban en su cola todo el tiempo. Ellos estaban aquí, en su oreja. Ellos tenían una presencia dentro del pueblo porque muchos del pueblo se habían casado entre sí con ellos. Estaban emparentados. Habían acuerdos ahí. Habían lealtades entre ellos. Él tenía a sus enemigos del pueblo y de la causa de Dios, emparentados con personas del pueblo, personas que incluso trabajaron en la reconstrucción del pueblo. Entonces obviamente había un conflicto de interés ahí, muchos de ellos. Muchos creían que Tobías era una buena persona, que él no quería mal de Jerusalén, que quizás Nehemías estaba exagerando. Nehemías estaba exagerando su rechazo a los enemigos, a los vecinos. Han estado aquí tanto tiempo, nos han apoyado, son nuestros amigos. Y ese tipo de pensamiento hacía con que la obra quedara siempre bajo sospecha y siempre bajo riesgo. Nehemías entonces tenía en su conciencia de que era importante estar muy atentos. ¿Qué hace Nehemías entonces?
Nehemías primeramente en su persona cierra todas las oportunidades para cualquier tipo de trampa contra él o contra la obra. Pero en segundo lugar, Nehemías, después de construir el muro, organiza bien las personas para que armaran una estructura de protección. Uno podría decir, el muro está, entonces estamos seguros. Yeah. Vamos a hacer fiesta, vamos a relajarnos. ¿Para qué andar así tan preocupados? Si el muro ya está, mira el tamaño de la cuestión, están ahí firme, duro, y no pasa nada. Pero sabemos que había enemigos internos y externos. Por lo tanto, Nehemías arma una estructura de seguridad bastante intensa, con gente haciendo guardia en diversos puntos, más encima la gente cerca de sus casas. ¿Por qué Nehemías hizo eso? Porque él sabía que en el momento en que la gente se confiara en la conquista, iba a bajar su nivel de vigilancia y ese sería el momento en donde sus enemigos se aprovecharían. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos más propensos a pecar cuando estemos más confiados de nuestra propia santidad. Cuando nos sentimos tan bien con Dios, estamos a un paso del pecado. ¿Sabían eso? Estás más dispuesto a pecar cuando sientes que estás bien con Dios, porque te sientes seguro en tu propia espiritualidad. No te va a pasar nada. No, yo amo a Dios, yo confío en Dios, estoy bien con Él. Nosotros estamos más distantes del pecado cuando nuestro corazón está más arrepentido, cuando el pecado todavía nos duele, cuando el pecado todavía nos cuesta, cuando nos recordamos y sentimos vergüenza de Dios. Pero cuando ya se nos pasó la vergüenza, cuando ya se nos pasó la memoria del dolor del pecado y de sus consecuencias, nos sentimos confiados, es ahí donde nosotros caímos. Nosotros estamos más expuestos al peligro cuando estamos confiados. Ese es el punto aquí que Nehemías destaca. La muralla no debiera significar para ellos tal seguridad en el sentido de que bajemos la guardia, todo lo contrario. Debemos mantener en alerta, debemos mantenernos atentos. ¿Por qué? Porque exactamente tenemos enemigos que están ahí y ellos están esperando exactamente esa brecha, ese momento, ese minuto, esa instancia. Porque para destruir todo el trabajo no es necesario derrumbar toda una muralla. Basta convertir el corazón de una persona, basta ganar la confianza de otra persona. Es así también en nuestras vidas. Debemos mantenernos en estado de atención constantemente, porque la Biblia dice que el enemigo anda alrededor de nosotros, como un león buscando a quien devorar. Y fíjense que normalmente se cae aquellos que están autoconfiados. Abandonemos esa autoconfianza. Su matrimonio no estará protegido lo suficiente para que usted baje la guardia. Su trabajo, su familia, ni siquiera sus bienes. Duerme usted con la puerta abierta un día. No lo intentes, pero si te pasa, es muy probable que no resulte en algo bueno. ¿Dejaste el auto abierto alguna vez en la calle? No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar espiritualmente siempre atentos. Así como Nehemías estaba con el pueblo. Es interesante que no podemos descansar en nuestras propias obras. Muchas personas que piensan por haber logrado una gran meta, un gran logro en sus vidas, piensan que han conquistado todo y ahora pueden descansar. La verdad es que nunca hemos llegado a la meta final. Ese es el punto. Si no termina el partido, yo no puedo descansar. Si no termina el partido, yo todavía estoy expuesto al ataque de los enemigos. No confiemos en nuestras buenas obras, en nuestra espiritualidad, en nuestra regularidad, en nuestra experiencia, en nuestro histórico, en nuestra familia de por sí. Confiemos únicamente en el Señor y confiemos en el Señor con los ojos abiertos, así como hacía Nehemías. Nehemías confiaba en el Señor, sabía que el Señor había hecho esa obra a través de ellos, pero Nehemías nunca dijo, no, el Señor va a cuidar, el Señor va a cuidar. Dejando las puertas abiertas, dejando a la gente sin verificar los perímetros. No, Nehemías estaba muy atento de todo lo que pasaba. Porque era exactamente porque era obra del Señor que él tenía el deber
de cuidar con mayor atención. Es exactamente porque tu familia es de Dios que tú tienes que cuidarla, mantenerla, luchar por ella. Es exactamente porque el lugar de trabajo que tú tienes fue Dios quien te dio, que tú tienes que cuidar de ello. Tienes que ser un mejor profesional. Dios te puso ahí y ese lugar es de Dios. Honra a Dios con eso, siendo vigilante en cada esfera en donde te desempeñas. Pero Nehemías entendía bien eso. Jesucristo dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Nehemías no fue como algunos cristianos que son ingenuos, profundamente ingenuos en su utopía, en su forma de ver el mundo, y piensan: no, el Señor cuidará, el Señor proveerá. El Señor llama aquí atención a eso. Tenemos que ser astutos. ¿Astutos en qué sentido? Astutos positivamente. Tenemos que entender y no ignorar las intenciones de las personas y las intenciones de Satanás contra nosotros. La Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Yo no puedo ignorar eso. Y la puerta puede ser en cualquier una de estas áreas. Seguramente será el área que estará menos protegida. Tengo que poner atención ahí, poner ojo ahí. Pero Nehemías entendía bien eso. Y no solamente Nehemías tenía líderes sabios, no solamente Nehemías había puesto ahí la atención, el ojo constante, pero Nehemías fue capaz, en el momento de consolidar la obra, tomar las medidas prácticas necesarias. A veces nosotros nos encantamos con el resultado. Nos encantamos con el tamaño del logro, nos encantamos con lo que hemos logrado. Si la meta era comprarse un auto nuevo, nos encantamos tanto con el auto nuevo que nos ignoramos detalles así bastante prácticos, como por ejemplo el rendimiento del auto. ¿Cuánto rinde? Es decir, ¿cuánto vas a gastar de benzina al mes? Voy a gastar 200,000 pesos, pero mira qué hermoso es. Cada vez que pises el acelerador, vas a sentir su billetera así. Te va a doler el corazón. Va a pasar algunos meses, va a decir: no, tengo que venderlo porque no soporto más. Era muy hermoso, pero no me rinde. De repente encontraste la casa, el departamento ideal para ti, por un factor específicamente que tenías fijado con eso. Y luego te das cuenta de que en términos prácticos, o la casa es demasiado chica, o la casa es muy grande. Me cuesta mucho dinero mantenerla, o no me caben las cosas, o de repente está demasiado lejos, o de repente está en un sector muy peligroso. Cosas prácticas que uno no piensa cuando está enamorado de ciertas ideas. Nehemías no estaba simplemente enamorado de la idea del muro, pero él entendía el impacto práctico de tener el muro, de mantener el muro, de qué lo que eso significaba. Por eso Nehemías fue y estableció toda una estructura ahí de protección y de cuidado. Nehemías fue y armó todo el contexto para que el muro sea autosustentable, que la gente pudiese vigilar y que hubiese salida o soluciones prácticas para ello. Por ejemplo, una de las costumbres que tenían ellos es que al nacer el sol, ellos abrían las puertas. Pero cuando nace el sol, la luz todavía es poca. Sobre todo si el día está medio nublado, es un poco oscuro. Y exactamente en ese momento, donde se abren las puertas, hay poca gente despierta, caminando por ahí, está más o menos oscuro, que los enemigos pueden entrar. Que lo que dijo Nehemías: no hagan eso. No hagan lo que siempre se hace en las ciudades. Esperen que el sol esté alto. Porque cuando el sol esté alto, habrá más gente despierta, caminando por ahí. Habrá mayor luminosidad y estaremos más atentos si alguien trata de entrar o no. Nehemías también dijo: bueno, tenemos que poner guardia tanto cerca de las casas como en ciertos sectores estratégicos. La ciudad era grande. Ellos reconstruyeron el muro el tamaño original de la ciudad y no para comportar la ciudad que realmente vivía ahí. Entonces era un espacio de ciudad mucho más amplio que la cantidad de gente. Entonces Nehemías tenía que resguardar todos los espacios. Por eso él logró distribuir bien todas las personas, para que la vigilancia fuera equilibrada en todos los sectores. Quizás uno se preguntaría: ¿pero por qué? ¿Para qué tanto? Eso es como un preciosismo, eso es una exageración. Le pone color.
¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado eso? Ay, que le pone color. ¿Y para qué sirve el muro si tenemos que estar de guardia ahí? Nehemías pensó en una serie de medidas prácticas que eran profundamente necesarias, que iban contra el sentido lógico de la gente, exactamente para que el muro funcionara. Entiendas eso, para que tu familia funcione, para que tu vida funcione, hay ciertas medidas que son muy sencillas, muy básicas, pero que son muy importantes. Cosas tan básicas como poner el despertador en el horario adecuado. No voy a decir, pero qué tontera, pero es verdad. Quizás la forma como te manejas con el tiempo, en detalles, puede influir en grandes peleas en el matrimonio, en el trabajo y en la vida personal. Quizás esa irresponsabilidad en un detalle puede generar un despido, que genera un endeudamiento, que genera crisis matrimonial y que genera una crisis de identidad, de personalidad y un montón de cosas más. Y uno se da cuenta que todo eso nació porque uno no sabía poner el despertador en el horario correcto. Parece tontera, pero muchas veces es así. Muchos de los problemas nacen cuando nosotros no tomamos medidas prácticas en temas puntuales. Nehemías tenía entendido eso. El muro podría terminar siendo un cacho más que una bendición si Nehemías no fuera práctico. Seamos prácticos en nuestras vidas. ¿Qué cosas yo necesito pensar mejor? ¿Qué cosas yo tengo que cuestionar la viabilidad? A veces nos enamoramos de algo, queremos comprar tal cosa y estamos tan enamorados de la idea y ya estamos endeudándonos en la mente, y ya estamos pensando con cuántas tarjetas voy a tener que meterme en eso y cómo voy a hacer para pasar los próximos 15 años pagando esa cuestión. Y nos hacemos una pura pregunta, ¿pero yo necesito eso? ¿Para qué? ¿Qué es lo que voy a hacer mi vida mejor con eso? A veces no necesito, pero me encantó. Y me lanzo en un problema práctico muy complejo, porque yo no pensé. Pensemos la vida. Piensa en los problemas que tienes hoy en tu familia. ¿Y cuáles son las soluciones prácticas de solucionar? Cuando peleamos, pensemos en los culpados. No, es porque tú, no es porque tú. Ya, no importa quién sea. ¿Cómo salimos de acá? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es la cosa más obvia, más lógica, más fácil de hacer para alcanzar una salida aquí? Pensemos en eso. ¿Estás endeudado? Bueno, busquemos salidas prácticas. En vez de lamentar al gobierno, el mundo, las empresas, ya, eso es un tema. Pero pensemos en nosotros en términos prácticos. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo cierro la puerta de los gastos? ¿Cómo puedo ahorrar más? ¿Cómo puedo organizarme mejor? ¿Cuáles son las salidas prácticas? Fíjense que eso es tan importante que Jesucristo nos ha identificado o ha mostrado la importancia de los aspectos prácticos de la vida, cuando por diversas parábolas, la mayoría de ellas está relacionada a problemas pequeños y comunes de la vida normal. Incluso Jesucristo, hablando sobre la manera como nosotros debemos abrazar el Evangelio, entendiéndolo, hace una comparación con una experiencia muy práctica de la vida cuando dice: o supongamos que un rey que está a punto de ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Él está siendo bien práctico. O sea, vamos a batalla, ok, estamos en contra, ideológicamente estamos peleando la tierra, el valor y todo lo demás, pero la pregunta es, ya, pero ¿cuántos hombres tengo? ¿Cuántos hombres tiene él? ¿Podré ganar esa cuestión? Pensemos. Piensa su vida, piensa sus problemas, no desde la perspectiva de los culpados, no desde la perspectiva de los responsables, la perspectiva de cómo puedo hacer para sentirme mejor, sino que piensa desde la perspectiva práctica. ¿Cuánto te va a costar? ¿Necesitas esto? ¿Cuál es la salida? Nehemías pensó así el muro y organizó a la gente de tal manera para que el muro pudiese estar bien protegido. Nehemías pensó también, la ciudad es muy grande, necesitamos más personas. Entendiendo eso, ahí en el versículo 4, él ya empieza a planificarse para volver a poblar a la ciudad con más habitantes. Necesitamos dar pasos concretos a una vida ordenada. No basta con ideologizar o idear una vida perfecta. La realidad nos viene en la cara y nos va a frustrar muchísimo. Enfrentemos la vida real con
soluciones concretas y reales. El Señor demanda eso de nosotros, porque estas respuestas prácticas, concretas, son evidencias de que yo tomo en serio lo que es de Dios. Yo tomo en serio la familia que Dios me dio, la iglesia en la que Dios me puso, el trabajo en el cual yo trabajo. Busco soluciones concretas, busco en el Señor sabiduría práctica para solucionar todo eso. No se ha terminado. El principio del desarrollo constante está en entender que la obra de Dios en mí no se termina hasta que Él venga. No sé cuál es su meta, pero su meta es solamente parte de la gran meta de Dios para ti. Quizás esa meta que tienes ni siquiera es una meta de Dios para ti y estás puro perdiendo tiempo con eso. Así que es el momento de abandonarla. Quizás estás peleando una batalla que no debieras ni siquiera haber entrado en un primer momento. Pero si estás luchando la buena batalla, la batalla del Señor para ti, por tu familia, por tu trabajo, luchando por el Evangelio, para la conversión de sus queridos, entiende que esa batalla no termina, ni siquiera cuando esas personas se convierten, cuando su familia se consolida, cuando las metas que tienen para ustedes son alcanzadas. Eso no termina ahí. Nuestra historia no termina aquí. Nuestra historia camina hacia la plena y perfecta redención en Cristo Jesús. Las metas temporales vienen y se van, pero la meta final es que Cristo sea más glorificado en tu vida. Y Cristo será más glorificado en tu vida cuando tú llegues hasta el final siendo fiel. Eso es lo que Él quiere de ti. Va a llegar el momento donde Él te llamará a su presencia, o donde quizás Él regrese antes que eso. Y ahí es donde nuestra historia termina, pero termina para empezar de nuevo. A eso vamos, a eso vamos. Vamos a poner un cierre en ciertas etapas, abriendo nuevas jornadas, porque la jornada final todavía no se termina. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor misericordia para poder aplicar eso en nuestras vidas.